Continuamos ahora por la Super 7, la pasión del dominicano. Estamos conversando con el presidente Hipólito Mejía. Sin lugar a dudas, ha marcado en el país de una manera tan particular, en razón incluso de ser convertido en el único político con prácticamente cero tasa de rechazo dentro y fuera del poder. No tanto. Sí, cercano a la No, entonces una vez lo satanizaron. El de menor rechazo, sí. el de menor tasa de rechazo de todos los políticos, y uno de los 8 presidentes de la historia republicana después de la caída de Rafael Leónidas Trujillo, marcando en el país y en el poder. Rubén Tejeda. Presidente, en el año 1978, como consecuencia de la coalición de partidos que se constituyó en lo que se llamó el Pacto de Santiago, y después de 12 años tortuosos y de triste recordación para la historia dominicana, surge en la presidencia don Antonio Guzmán Fernández, que tiene a ver en ese momento designarlo a usted ministro de Agricultura. ¿Cuál es su experiencia, esa relación que se veía casi paterna entre el ejercicio del poder de un Antonio Guzmán, un hombre del campo, empresario agrícola, y que salta a la presidencia de la República? Mira, ahí comienza, digo, todo el mundo sabía mi amistad, sabe, y sigue siendo mi relación con don Antonio Guzmán. Y me dice, bueno, yo dirigí la política del campo de don Antonio, de 64 hasta el 68. No de una manera tan pública, pero sí como trabajando con él. Entonces, él me dice, tú eres mi secretario de Agricultura. Digo yo, usted no puede pagarme lo que yo gano. Ya yo ganaba 2,000 pesos, dólares. Y el gobierno pagaba nada. No, yo voy a pagar lo mismo, 3,000 pesos. Yo necesito que usted trabaje con mi gobierno. Y yo trabajaba en La Linda, en Santiago. Yo había renunciado a la compañía americana. Y él habló con los jefes míos, me prestaron por un año. Prestado. Pero le cogí gusto y no entendí. Don Antonio no me dejó ir tampoco. Porque mi mujer no quería. Doña Rosa no quería que entrara al gobierno. Tuvo don Antonio que venir un día a desayunar y pasarse 2 horas convenciéndola, porque ella decía que los ministros inmediatamente que llegaban a la capital y tenían un cargo se volvían locos, enamorados, y no dejaba de tener razón, porque esa era la tenía. Pero de todo modo acepté un año, pero de ahí vino el ciclón y yo me enfraqué como un campeón en esa cuestión del ciclón, y de ahí yo pienso que salió parte del liderazgo, no diría el liderazgo, pero menos la consolidación de que me conocieran en otro caballo. Yo trabajaba como un caballo, y ahí fue cuando mi compadre trabajamos juntos, y de ahí vino otra etapa que ya entonces fue cuando yo me metí a político. Ahí ya pasó. Me enganché a político. Sí. De técnico a político. Sí. Carlos, en ese punto justamente. Sí, precisamente yo quiero irme a 1979, Huracán David. Usted era el ministro, el secretario de Agricultura, el presidente Antonio Guzmán Fernández. En ese momento usted tenía la visión de que iba en algún momento a ser, o le interesaría ser presidente de la República, porque ese hecho histórico, ese fenómeno natural, marcó una diferencia en la que usted se conectó con gran parte de esa población y con sobre todo la gente del campo, que quedaron muy afectados por el fenómeno y lograron recuperarse a partir de la intervención suya. ¿Pensaba usted que eso le iba a servir de plataforma más adelante? Mira, no, yo nunca en mi vida pensé en ser político, ni me interesó. Yo tenía mi cargo y mi especialidad, pero como yo decidí no trabajar más en tabaco, por muchas razones que huelga a realizar, acepté el cargo del Instituto de Tabaco en contra de mi voluntad. ¿Cómo así? Y lo hice porque en el Ministerio de Agricultura, los jóvenes que la post-revolución llegamos a posiciones importantes, y yo fui director de tabaco a los 25 años de edad. Cuando ya apliqué que me fui cuando Balaguer llegó. Después, en el caso de don Antonio,
yo acepté por un año y yo me sentía que me desenvolvía en el sector privado, pero las circunstancias y el ciclón me hizo que me conocieran ya como ejecutivo, y además con don Antonio Guzmán había un sector agropecuario compacto, yo era la cabeza. De gente con calidad. No, sí, ahí no se le preguntó a nadie de qué grupo era, ni nada, sino lo mejor que había en el país trabajó ahí. Entonces, ahí me dio oportunidad de yo ser un ejecutivo de sector, con un equipo de gente, un equipo técnico muy capaz y muy bueno. Y duré hasta que don Antonio terminó el gobierno. Posteriormente Salvador me llamó por ese mercado. Yo dije que no aceptaba. Okay. ¿Por qué no aceptaba? ¿Por qué? Porque yo considero que una deslealtad de mi parte a Antonio Guzmán. A raíz de lo que había pasado. Salvador me ofreció posición en el sector y 3 embajadas. No la acepté. Entonces yo aproveché ya con la experiencia que había tenido en la compañía americana de hacer mi propia compañía. E hice 3 compañías. Una de semillas, una de productos químicos, que posteriormente la vendí. Porque yo antes, ahora y más luego, estoy convencido que la política no es compatible con los negocios. El que se mete en negocio, se mete en política pensando en negocio, dio las 3 compañías para seguir en política. La vendí. Me quedé con 2. Dos de ellas permanecen todavía. Los invernaderos míos, que yo fui el primero que hice invernadero en el país. Sí. Lo vendí bien. La compañía química la vendí también. Una compañía quebró. Y las otras, hay una que permanece en mi hijo, el segundo hijo. Y las otras, vendido 2 compañías más. Tengo mi campo de San Cristóbal, que es un desahogo emocional. Y es una consolidación de mi enfoque hacia el desarrollo de nuevas tecnologías en frutas y hortalizas y todas esas cosas que yo creo mucho en eso. Presidente, en la campaña del 2000, la inversión en política, que es cuantiosa, ha sido y sigue siendo. ¿Usted nunca estuvo en situación económica baja que lo invirtiera en política? No, yo no. ¿Los cuantos de su familia estaban aparte? Yo casi, nunca me mezclo una cosa con otra. Nunca. Ni regalé lo mío a nadie. El que quería hacer campaña tenía que romperse el pichirí dando brinco conmigo. Rubén. Tenemos la suerte de tener en la República Dominicana una persona con su experiencia vivida, ¿verdad? Pero en el año 1982 surge el poder Salvador Popular. En medio de esa tormenta política interna del PRD, entre Salvador, el doctor Peña Gómez, Jacobo Magluta, que ya usted era una figura pública porque había salido del Ministerio de Agricultura, y usted comienza entonces con una aspiración, un principio vicepresidencial alrededor del doctor Peña Gómez, que es cuando surge Fernando Álvarez Ugar. No, adelante no. Las 2 cosas no son correctas. Te interrumpo. Terminado mi campaña, mi Secretaría de Agricultura, me dediqué a mis actividades particulares. Concomitantemente con eso, todo el mundo sabe mi relación con Peña Gómez, desde Mao, desde San Cristóbal, y en el propio ejercicio de la Secretaría de Agricultura, que yo le nombré el equipo de Peña, porque el único que nombraba a Peña Gómez era yo. Entonces ahí vino una amistad con Peña. Terminó el gobierno de Salvador Blanco y muchos funcionarios comenzaron a darme leña. Hubo uno que dijo que yo hice más daño que el ciclón David Federico, y lo acepté. Yo analicé la personalidad de muchos del equipo que estaba ahí, que yo los califico de prepotentes, y yo soy enemigo de los prepotentes. Pasó el tiempo, ahí ya con esta relación con Peña, preocupado por lo que venía, hicimos el bloque institucional, de quien yo era el presidente del bloque institucional. Pero ahí surge la famosa fórmula café con leche. Bueno, después de eso. Pero de ahí surgió el café con leche, sin lugar a dudas. Pero recorrimos Peña y yo durante 2 años el país entero. Rafa Gamundi, Pedrito Bonilla, aquí el papá de... y algunos dirigentes más. Otros se quedaron en stand-by y no crecieron a la velocidad que crecimos nosotros, sin lugar a dudas, al lado de Peña Gómez. Porque ver de cerca y de lejos a Peña en el accionar político era una maestría o un doctorado.
Y en ese interregno... Salvador, sí, presidente, ¿por qué usted considera que Peña Gómez no llegó a alcanzar la presidencia de la República a pesar de esa gran capacidad política, ese dominio de las masas? Y el apoyo. Él fue excesivamente democrático. Fue tan democrático que le permitió a que se rompieran su propia estrategia. Algunos amigos que le decían que es un pacto con Balaguer o con cualquiera era antihistórico. Y él se llevó de eso. Yo dije que estábamos equivocados. Y Atué dijo que estábamos equivocados. Y Fello dijo que estábamos equivocados. Y otro, él perdió la oportunidad de firmar un acuerdo con Balaguer, que ganaba de calle. Pero fue tan democrático que le permitió a algunos teóricos que dijeran eso. Él catapultó prácticamente al gran liderazgo alternativo del PRD en los años en que él tenía todas las condiciones y potencialidades para buscar la presidencia de la República. A todos. Ahora, Rubén, después de eso, en la segunda vez, ya yo era candidato, porque estaba destruido el PRD, lo llevamos de 0 a 24. Ya en la segunda etapa estábamos en el cielo. Teníamos 17 puntos arriba. Pero antes de esa etapa, en el punto intermedio, cuando Balaguer, se da el conflicto entre Balaguer, cuando surge ahí es que yo voy. Cuando surge el PLD, se da el conflicto con Balaguer, se abren las posibilidades para Peña Gómez. ¿Cuál fue el papel que jugó Hipólito Mejía en ese apoyo escenario? a Peña y diciéndole que teníamos que hacer pacto con Balaguer? Y de ahí vino la mitad mía con Balaguer. Y Balaguer, cuando... Es que Hipólito es el único que le aconseja a Peña Gómez. No, a Atué también. Y Fello también. Y varios más. Otros hablaban mucha teoría. Decían que eso era antihistórico firmar con... Pero Juan Bosch había firmado con Balaguer. Sí. Yo le dije, Peña, pero si esa gente firmaron que eran disque enemigos. ¿Cómo es? Disque. Sí, porque eso se decía. Eso es otra cosa. Yo no quiero jugar con la historia. Yo dije, no. Ahí fue cuando yo sabía lo que le interesaba a Balaguer. O sea, que le interesaba a Balaguer. Es un pacto con Peña. Para quedar bien con la historia. El pacto de los 2 años. Pero no lo entendimos. Sí, de los 2 años. Sí. Del 2 y 2. Balaguer quería cerrar la historia habiendo hecho un pacto con Juan Bosch, que fue el Frente Patriótico, y en este caso hacer un pacto con Peña Gómez dándole los 2 años para reivindicarse ante la historia. Entonces yo le dije, pero usted no decía que Peña era pobre, prieto y feo. Dice, no importa, la historia es otra. 1994, ¿verdad? No lo ha dicho mucha gente. No, primera vez que... Presidente, 1994 fue esa etapa, ¿verdad? El del 2 y 2, 90, 94, 94. ¿Qué tipo de relación había en materia de afecto entre usted y el doctor Balaguer? No, ninguna. Odio. Pero, sin embargo... No, déjame contarte. Cuando yo vi eso, y ya yo había sido poder con don Antonio. Una cosa es con violín, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Hay cosas que los presidentes no son culpables de muchas cuestiones. Entonces yo vi que con Balaguer se podía discutir y se podía entender, porque se entendió con Antonio Inver, con Wesley, con Martínez Francisco, con Brea, se entendió con muchísima gente. Era un hombre de poder. ¿Está con Brea Peña? Sí. Yo dije, pero acá no hay que ser tan rígido, se puede ser flexible. Entonces yo comencé a flexibilizar mi pleito, porque la verdad que peleábamos. Y de ahí para allá, yo traté a Balaguer como un señor mayor, como un hombre que nunca me dijo una mentira. Que nunca le dijo una mentira. Como un hombre que quería quedar bien ante la historia. Y me decía, mire, los números suyos son buenos. Y yo decía, allá usted comenzó a hablar de demagogia. Me decía, bueno, usted verá, yo tengo los números. Lo que pasa es que usted dice lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y los orígenes, presidente, de la amistad suya con Danilo Medina. Porque la gente no entiende que Leonel fue el presidente primero, entonces usted tiene una enemistad aparentemente, no sé si ya se arreglaron, con Leonel, pero con Danilo todo el mundo dice... Yo vi a Danilo era el que representaba en las reuniones después con nosotros, era Danilo que mantenía una relación con nosotros, y conmigo en particular. Y Leonel la mantuvo, pero me engañó, me decía una cosa y hacía otra. Él cuando la vaina de los militares que yo ascendí, él lo degradó a todo, lo irrespetó. Entonces yo dije que con él no se puede creer.
Además, yo soy enemigo de los simuladores. Y Lionel es un simulador. Presidente. Con su cara de pendejo o la cara de sabio, que cree que es sabio, es que puede engañar y meterle cuento a la gente. A mí, yo no acepto cuentos. ¿Y con Danilo entonces? Bueno, yo lo he visto, yo lo veo durante los gobiernos de él y de Leonel 3 veces. Las 3 veces no tratar temas políticos. Bien. Ahora, Vamos, que él no me hizo ninguna travesura, excepto el rebú de Baní. Sí, porque el rebú de Baní fue el que lo autorizó. Y si no lo autorizó, convivió con ellos. Cuando el azaroso Sí. del Senado dijo que yo había visto el Chapo. Él no dijo nada de mí. Yo eso lo perdoné porque él me dijo a mí que realmente él no autorizó a ese señor decir eso. Y por consiguiente, es diferente. Yo lo veo como una persona que no me mintió y el otro me mintió. bien. Presidente, con su permiso, vamos a una pausa y al regresar, entonces entramos, Hipólito Mejía, ya el político en desarrollo, en una conversación en donde Luis José Chávez tiene muchos elementos de vivencia, de preguntas, de evaluación que queremos compartir con usted después de la pausa, ahora por la Super 7, la pasión del dominicano. Ahora por la